2x3 en salud. Saludos, qué gusto volver a encontrarnos con ustedes en esta nueva versión de 2x3 en salud, su programa especializado justamente en estos temas de salud. Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Tati? Estoy bien. Vemos que vinimos de blanco las dos combinaditas sin combinarnos, sin que combinar. Que conste eso, que no nos combinamos. ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien. Estuve, Doris, trabajando, no sé si a ustedes le llegó como medio importante del país, un estudio que hizo el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, sobre la mortalidad materna en el país. Sobre la salud de la mujer, incluyendo la salud de la mujer, pero sobre todo ellos resaltan la mortalidad materna. Cómo en el país ha disminuido de manera significativa la tasa de natalidad, pero se mantiene en alto, ocupando casi los primeros lugares en el continente la tasa de mortalidad materna. Que tú y yo es un tema que lo hemos tratado muchas veces en este programa y cada día nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué no se logran impactar esos indicadores que tanto daño hacen a la sociedad y tanto daño también a nosotras como país, como mujeres, porque caramba, cuando falta la mujer en una casa o la madre, vamos a decirlo así, ¿cuántas cosas pasan en una familia? Nosotros habíamos estado, tú y yo habíamos estado buscando en cuánto estaba la razón, la tasa, y está en 154 por cada 100,000 nacidos vivos. 154 por cada, eso es mucho. Yo leí el informe y leí esa parte y pensé, caramba, cuidado si se equivocaron, 154. En el 24, ellos están esperando el 25 y por eso dicen ellos que lo que se estima es que el país sería líder en mortalidad materna y eso es muy triste. Porque supuestamente se había logrado bajar a 106 por 100,000 nacidos vivos. Y si está en 154, pues muy poco lo que se ha avanzado. Recuerdo yo eso es lo que dice el estudio. Hace justamente. más de 20 años hablábamos de 180, ¿verdad? Sí. Y si estamos en 154, pues se ha impactado muy poco. En cambio, llama la atención cómo se ha reducido la mortalidad infantil y si ha habido intervención, y hay que decir que es una acción del Servicio Nacional de Salud, porque como uno dice lo bueno, hay que decir también lo malo, lo malo hay que decir lo bueno, que se ha impactado la mortalidad ¿En cuánto está esa razón? infantil, esa no la tengo, esa no la tiene, pero sí ha bajado de manera significativa y lo resaltan otros estudios que... Sí, incluso aquí las estadísticas que se dan cada mes se habla de una sistemática reducción, ligera, pero reducción, aunque claro, todavía estamos altos en comparación con lo que debería estar la tasa de mortalidad infantil también en ellos República lo que Dominicana. hicieron, Doris, fue analizar los boletines, tomaron 7 años, del 2019 al 2024, 7 años, y analizaron los boletines, dice la dificultad entre los temas y las razones, bueno, la barrera de acceso, el trato, ¿te acuerdas que siempre hemos visto el problema del cuidado en los hospitales, la discriminación, la pobreza, las condiciones, exactamente las condiciones de pobreza de la mujer embarazada, el factor socioeconómico que decía nuestro invitado de la semana pasada, el doctor Manuel Colomé, cómo la pobreza sigue siendo un factor importante en todo lo que es salud. En todos los indicadores. Un determinante, decía. Sí, un determinante social en todo lo que es salud. Y eso de la mujer y la mortalidad, se sigue dando el caso de que se mueren en los hospitales. Se mueren en los hospitales. Lo que tú decías, ese cuidado que debe tener, ese seguimiento. Una mujer que pasa en un hospital, una mujer llega en labor de parto, va a la emergencia, la atiende ese médico que está en la emergencia. O sea, no es un médico que conoce la trayectoria de esa mujer durante su estado de gestación. Entonces yo pienso que esa es una de las grandes limitantes que tenemos en los hospitales, aparte que dices tú, el cuidado, la desidia muchas veces llegó no, vamos a esperar que termine, que siga avanzando su labor de parto. Y al final la mujer fallece, lamentablemente. Y como decía el maestro doctor Milton Cordero, ya fallecido, él decía, las mujeres no mueren de parto, mueren por pobres. Por eso se mueren en este país. Siempre me acuerdo de esa expresión que tú no la has olvidado nunca. Nunca olvidé esa expresión. No se debe olvidar. No quiero también dejar que pase este día sin felicitar a las enfermeras. Esta semana, el día 12 específicamente, fue el Día de las Enfermeras. Sí, es verdad. Y tú y yo siempre hemos destacado la labor que desempeña la enfermera dentro de un centro de salud. Esa labor importante, pero también nos llama la atención cómo la división de los gremios, que siempre lo hemos dicho,
nuestro sector de enfermería está tan dividido en pedacitos de tantos gremios que yo creo que esa es una de las limitantes que tiene para conseguir las reivindicaciones que son de toda la vida, la que hemos escuchado de ellas. Y yo quiero también aprovechar, ciertamente me uno a ese comentario ya finalmente para felicitar a dos personas muy queridas por mí. El pasado 9 de este mes cumplió año, que es esta señora que me queda aquí al lado. No vamos Doris, a decir cuántos son, ¿eh? Doris Pantaleón, y también Jorge, nuestro compañero Twingo, estuvo de cumpleaños. También. Bueno, mayo es un mes de muchos cumpleaños. Así que muchas felicidades a todos ellos, para ellos, para ti y para Jorge, Twingo. Lo que deseamos es mucha salud, porque nosotros las otras cosas las sabemos conseguir trabajando, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias, Tati. Con esa felicitación y esos parabienes nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Así que no se lo pierdan. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos el placer de contar con el doctor Carlos Sánchez, quien dirige, la dirección de alto costo. Antes le decíamos programa de alto costo, pero ha cambiado mucho. De alto costo del Ministerio de Salud Pública. Con él vamos a hablar de todos esos temas, porque cuántas llamadas recibimos, Tati, como periodista, que necesitamos ayuda y apoyo de alto costo. Bueno, aquí tenemos al doctor, así que le vamos a hacer todas las preguntas y todas las... Saludos, doctor. Saludos, Altagracia. Las respuestas que necesita la población. ¿Cómo está usted? Saludos, Dori. Contento de estar aquí para en 2x3 resolver esto. Vamos a ver si lo resolvemos. Así es. Doctor, vamos a empezar definiéndole a la gente qué es el programa de alto costo, porque con frecuencia escuchamos hablar de este término. No, que tengo una enfermedad de alto costo y necesito un tratamiento. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, para definir el programa de alto costo, primero tenemos que decir qué son las enfermedades de alto costo. Exactamente. Las enfermedades de alto costo son que antes le llamaban catastróficas. Catastróficas, siguen llamándose catastróficas, pero son enfermedades altamente complejas, muy ligadas a la edad, que requieren tratamientos también muy complejos. Y en sentido general son de baja prevalencia. Y los medicamentos que se usan para tratar estas enfermedades son medicamentos muy costosos, sobre todo porque ha cambiado los modos de tratar a las personas con este tipo de patología. Antes, ustedes recuerdan que la mayoría de los medicamentos que utilizábamos para tratar a los pacientes eran de síntesis químicas, ahora son biológicos. Y un medicamento biológico requiere de mucha investigación para sacarlo al mercado y por tanto son muy costosos. Doctor, defínanos el medicamento biológico. Eso sabemos que son más personalizados, más dirigidos, más enfocados y por supuesto más exitosos al momento de tratar al paciente. Pero, ¿qué define el medicamento biológico? El medicamento biológico se fabrica con parte de la biología humana o animal. No es una elaboración química, sino viene directamente de una parte del ser humano, que es utilizada por los laboratorios para para construir un medicamento para venderlo a gran escala. Antes se hacen muchos estudios clínicos. Claro, los estudios clínicos en sus diferentes etapas, primera, segunda y tercera etapa, con grandes poblaciones para garantizar que este medicamento no produzca ningún daño o trastorno a los pacientes. Por eso también son tan costosos. Y además se toma mucho tiempo, hay que mucha hasta inversión. 10, 15 y 20 años para tú tener un producto, elaborar un producto de este tipo. Sobre todo que muchos de ellos son componentes genéticos. Nosotras, que no somos viejas, ninguna de las dos, pero recordamos cuando desde las gestiones de Pautas Rojas y compañía se hablaba de hay que tener un programa. Y nace ese programa para tantas demandas que había, doctor. El programa nació oficialmente, a pesar de que los medicamentos se entregaban y se daban a través de diferentes mecanismos. Asistencia social existía. Era asistencia social, que se llamaba, y se entregaban a través o de la Presidencia de la República o a través del propio Ministerio de Salud Pública, pero en el 2015
Exacto. doña Tati Guzmán, Marcelino, nuestra profesora, ¿verdad? Exactamente. Creó oficialmente el programa y le dio ya un estatus con una estructura, unas políticas, un catálogo de Con medicamentos. la doctora Giselle Vázquez, Con aunque Giselle. existía antes de la doctora Giselle Sí, Vázquez. fue antes. Giselle le dio mayor fortaleza. Pues Giselle fue una consagrada a ese programa. sí, se consagró Todo a el eso. mundo recuerda a Giselle con, Así es. Claro. Con mucho cariño. con mucho cariño, esas condiciones humanas que tenía Sí, Giselle. sí. Entonces, fue Tati que le dio forma Esa al más programa, formalidad a lo al que programa. hoy existe, a pesar de que hemos seguido evolucionando, creando nuevas cosas, pero fue Tati en el 2015. Pero de antes veníamos ya Y con... empezó como con ¿cuántos pacientes? Como con 2.000 pacientes. En el 2015, cuando es que donde tenemos Los ya datos. las datas más importantes, había unos 500 pacientes. 500. Hoy tenemos 8.500 pacientes. Y ustedes saben que una diferencia fundamental en el tratamiento de esta enfermedad de alto costo con las otros tipos de enfermedades es que el paciente que entra a tratarse en este programa es para siempre. Que son generalmente que son de larga. Exactamente. La persona entra a recibir su tratamiento y es de uso continuo. Y cuando tú entraste en el 2015, tú estás hoy todavía recibiendo el tratamiento y por eso también se produce una situación difícil muchas veces en el programa porque es un presupuesto que uno tiene y por tanto el presupuesto se destina principalmente a comprar medicamentos para los que están adentro, no para los que están pidiendo afuera, sino para los que están adentro. Doctor, ¿qué define una enfermedad de alto costo? ¿El precio de los tratamientos? Y, la enfermedad en sí, y para entrar al programa, ¿cuáles son esas condiciones que debe tener ese paciente para poder ser ingresado al programa? Lo que define la enfermedad de alto costo, lo que yo decía ahorita, su complejidad, su prevalencia, el tipo de medicamentos que utiliza, el daño que causa a la persona, esas son variables que hay que tomar en cuenta. En el caso de nosotros, el programa de alto costo tiene unos requisitos para tú ingresar a ello, como en todas partes del mundo. No solamente existe el programa o Dirección de Medicamentos de Alto Costo en República Dominicana, todos los países hoy día lo tienen porque esta es una enfermedad, estas enfermedades están muy vinculadas a la edad, como yo decía, y el perfil epidemiológico de todos nuestros países ha ido cambiando. A pesar de que el de República Dominicana está un poco estancado porque todavía tenemos muchas enfermedades infecciosas que hay que tratar permanentemente, ya sí, la tasa de mortalidad en República Dominicana está muy ligada a las enfermedades de alto costo, a las enfermedades crónicas no transmisibles. El 60% de todas las personas que se mueren hoy día tienen una enfermedad de base que es una enfermedad catastrófica o crónica no transmisible. Esa es la realidad republicana. Por tanto, dentro de 10 o 15 años, solo se va a hablar de esto. De estas enfermedades. Todo. Hablemos de algunas de esas enfermedades en materia educativa para que la gente sepa de qué se trata. ¿Cuáles son esas principal enfermedades? ahora mismo en República Dominicana son los cánceres. Todo tipo de cáncer. Vamos a empezar con el cáncer, digamos que uno tiene que ponerle más atención, el cáncer de mama. El de mama, sí. Estamos teniendo una demanda de medicamento altísimo por los cánceres de mama, sobre todo el triple negativo. Eso, ese cáncer es muy agresivo y cada día tenemos más solicitudes. ¿Qué cantidad Bueno, le voy a dar aproximadamente? 3 datos. No he calculado todavía las tasas, pero le voy a dar lo que ha ocurrido en enero, febrero y marzo de este año. Los primeros 3 meses. Los primeros de este 3 año. meses. En enero tuvimos 208 nuevas solicitudes de medicamentos en el programa de alto costo. Para cáncer de mama. No, 208 en total. De todas las patologías que atendemos, nosotros atendemos más de 50 patologías distintas. Perfecto. De esas 208 nuevas solicitudes, 98 solicitudes eran para tratamiento de cáncer. Estamos hablando de que el 50% de la gente que fue al programa a buscar medicamentos está solicitando medicamentos para el tratamiento de cáncer. Y de ese casi 50%, una gran proporción son cáncer de mama. Eso fue en enero. En febrero, el comportamiento fue similar. Fueron 178 personas a solicitar medicamentos, ¿verdad? A solicitar para que se le incluya en el programa. Y de esos 178, cerca de 80 eran también cáncer. Igual pasó en marzo. Entonces, hoy día la gran presión que tenemos nosotros en alto costo es
la solicitud de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Cáncer. Entonces, Lo wow. cual todo tipo de confirma, doctor, cáncer. que la alta incidencia de cáncer de mama en el país, Así específicamente. mismo, Cáncer así mismo. De todo tipo. de Tenemos, todo tipo de tipo. cáncer. todavía tenemos sí. mucho cáncer cervicouterino, que ya ustedes saben que es prevenible, pero todavía tenemos mucho de este Sí. tipo. Y que es una vergüenza, dicen Sí. los especialistas. Así es, bueno, quizá ahora con la vacuna, el papiloma humano, podamos En reducirlo. unos años se puede ver esa Sí, reducción. Exactamente, sobre todo si vacunamos niños y niñas. Exacto. Porque antes solamente estábamos vacunando a las Las niñas. niñas, sí, una sí. franca discriminación. Ahora vamos a vacunar los dos, Sí, niñas ya y se niños. introdujo va a lo de inc- los niños, sí. Eso va a incidir en la reducción del cáncer cervicouterino. Doctor, y de esas, bueno, en marzo supongo yo que también el comportamiento Igual, fue similar. sí, el presupuesto del año pasado, que tenemos un presupuesto altísimo, en el 2020, cuando llegó Luis Abinader, el presupuesto en alto costo era de 2.700 millones de pesos. 2.700. Este año y el año pasado, el presupuesto es de 7.300 millones de pesos. Con esa cifra nos vamos a unos comerciales y regresamos entonces con el desarrollo de cuáles son esas otras enfermedades de alto costo cuyos pacientes llegan a pedir ayuda, porque al fin y al cabo es una intervención del Estado, el programa o la dirección de alto costo. Regresamos con el doctor Carlos Sánchez en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Sánchez, quien es el director de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Doctor, usted quedaba justamente en cuánto destina el gobierno anualmente para cubrir los medicamentos de estas 8.500 personas. Exactamente, decía que el año pasado y este año también estamos repitiendo el mismo monto. Está destinando el Estado 7.300 millones de pesos. Y de esos 7.300 millones de pesos, en la estadística del año pasado nos señalan que estamos gastando cerca del 50% en el tratamiento de cáncer. De cáncer. Y mira que tenemos muchísimas otras patologías. Eso tiene que ver con dos cosas, que el cáncer sigue aumentando en República Dominicana, o sea, la incidencia del cáncer, pero también el costo del medicamento para el tratamiento del ¿Por cáncer. qué son tan costosos, doctor? Por lo que decíamos ahorita, son tratamientos biológicos, son medicamentos biológicos que en su primera fase de venta en cualquier parte del mundo, la institución, la empresa que fabrica el medicamento tiene el derecho de la patente. Exactamente. Y al tener el derecho de la patente pone un precio exorbitante. Y eso es uno de los desafíos que tenemos en República Dominicana y en muchas partes del mundo, poder controlar los precios de los medicamentos. Y ahorita quisiera hablar de ese tema. Sí, sí. Entonces, son muy costosos. Para que tengan un ejemplo, una idea, hoy día el medicamento más usado para la mayor cantidad de cáncer es el pembrolizumab. El pembro lo fabrica una casa comercial, ¿verdad? Pero la dosis del pembro cuesta 257,000 pesos. Y un paciente con cáncer necesita 2 dosis cada 21 días. O sea, estamos hablando de $500,000 de pesos cada 21 Pero días. al Estado no, No hay le sale manera. más barato comprar, doctor, al Estado. Porque una vez se compraba a través de, ¿cómo se llamaba? Del aquellos centros de Comisca, Comisca. No, se sigue haciendo. las Se sigue compras, haciendo. Se sigue ajá. haciendo. Lo que pasa es que, por lo que le decía ahorita, esos precios los Sí, establece la sí. propia casa La casa comercial. Porque es una sola casa que fabrica ese Ese medicamento. medicamento. Entonces Porque hay que tiene su comprárselo obligatoriamente a esa hasta casa, que por supuesto. no venza la patente, En la patente, y entonces exactamente. aparezcan los biosimilares, el precio se mantiene muy alto. Este medicamento que yo acabo de mencionar aquí, el Pembro, su patente vence este año. Entonces el próximo año van a aparecer medicamentos biosimilares, o sea, el mismo Exacto. medicamento, Más barato. Pero más similar. Doctor, barato. en un solo paciente con cáncer, ¿cuánto se podría invertirse en un solo paciente? En ustedes, promedio, ese tipo? en promedio, en un promedio. paciente al año 7 millones. 7 Y millones. tú de tienes que pesos. comprar medicamento para 2 años. Ese de Por cáncer, paciente con cáncer. De cáncer. Mínimo 2 años, 2 mínimo años. 2 años. O sea, que tú tienes que cubrir ese paciente cuando entra el programa con
aproximadamente 14 Tener millones de pesos para garantizado eso garantizar. ahí. Y nosotros tenemos esa suerte. Hasta ahora, todos los directores que hemos tenido en alto costo han preservado esa condición. El paciente que entra a alto costo tiene garantizado su medicamento de por vida. Porque si se le paraliza ese medicamento, El pues problema hay un es mayor. retroceso Y, en esa y, enfermedad. doctor, nos parece muchísimo, pero cuando uno compara lo que se llevaron en Senasa, entonces no es mucho, si es para la inversión en salud, ¿verdad? Sí. Porque los gastos en salud siempre nos parece mucho, que es eso. Sí. Pero para otra cosa como que la gente no... Pero el mundo tiene que prepararse, porque las sí. enfermedades de alto costo y catastróficas van a seguir en Ustedes aumento. prevén que van a seguir aumentando. Porque está muy vinculado a la edad. Para que ustedes tengan una idea, como estas son enfermedades muy vinculadas a la edad, en República Dominicana en el año 1960 la esperanza de vida al nacer era de 51 años. En el 1900, ahora el 2025 es de 75 años en promedio general. En promedio. Hemos avanzado 24 años. En promedio general las mujeres viven más que los hombres, en promedio general. Pero eso va a seguir aumentando. Por lo tanto, si hoy la incidencia en la tasa de mortalidad que tenemos en República Dominicana está vinculada a un 60% a las enfermedades crónicas degenerativas, es muy probable que en los próximos años esa tasa siga aumentando. Por lo tanto, vamos a tener mucho mayor demanda de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y de alto costo. Doctor. Eso está pasando en todas partes del mundo. Doctor, ¿cuál es el promedio de edad de ese núcleo de población que tenemos ahí en alto costo? Esto habría que estudiarlo de forma diferenciada, por molécula y por patología. Por molécula y por patología. Pero en sentido general, la mayoría de los pacientes que tenemos allí bajo tratamiento sobrepasan los 50 años, en sentido general. O sea que definitivamente la edad cuenta. Mucho. En salud, Bueno, ya en el salud es doctor fundamental. Lo está diciendo. Mucho, eso es así. Doctor, y aparte del cáncer, ¿qué otra enfermedad ocupa ese segundo lugar y tercer lugar dentro de la demanda de atención que tiene alto costo? Hay un conjunto de enfermedades muy importantes que nosotros estamos atendiendo allá, que también tienen una demanda de medicamentos importante. Son las enfermedades inflamatorias. Las inflamatorias. O las autoinmunes, ¿verdad? Ustedes conocen, que tanto atacan los intestinos como el sistema musculoesquelético. Sí. La artritis reumatoide es ahora mismo la enfermedad que más pacientes tiene en alto costo. Tenemos más de 1.000 pacientes con este tipo de enfermedad. Cada paciente de esto nos cuesta $1 millón al año, su tratamiento. Pero también tenemos enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? La esclerosis múltiple, con mucha incidencia también. También tenemos algunas enfermedades de salud mental, sobre todo esquizofrenia, que por cierto tenemos un medicamento fabuloso ahora para los pacientes con este trastorno, que antes, usted sabe, se indicaba prácticamente para que el paciente lo consuma mensualmente. Ahora tenemos medicamentos que con una dosis anual. O cada 6 meses, el paciente se recupera casi totalmente. Son los palmitatos. Y ese medicamento está a disposición. ¿Cuánto cuesta ese medicamento más o menos? Está costando 147,000 pesos cada dosis. Cada dosis, muy bien. Bueno, solo el Estado puede con una situación así, Claro, porque claro. personalmente la persona no... Bueno, esos son uno de los desafíos que tenemos y que yo quisiera abordar aquí. Y estoy hablando, República Dominicana como nación y casi todos los países del mundo tienen diferentes desafíos para el tratamiento de enfermedad de alto costo. Yo hablo de 5 grandes desafíos. ¿Cuáles son esos, doctor? Primer gran desafío, tenemos que seguir avanzando en el sistema de salud para un sistema más preventivo. Obligatoriamente. No basado en Obligatoriamente. enfermedad, en curar enfermedades. Tenemos que tener un sistema más preventivo. Pues fíjense ustedes, hay muchas enfermedades que llegan a solicitar tratamiento de alto costo que se pueden prevenir. Exacto. El cáncer cervicuterino es Uterino, un de ellos, ejemplo, sí. pero hay muchísimos otros también. Tenemos que tener un sistema más preventivo. En ese sentido, República Dominicana requiere urgentemente seguir avanzando en la prevención de la enfermedad y tener en el sistema un primer nivel de atención más cercano al pueblo. Lo que ustedes decían ahorita, y obligatorio. Yo como salubrista entiendo que la entrada al sistema de salud tiene que ser obligatoria en el primer nivel Tal en la como, población. tal como lo establece la Ley de Seguridad Así Social, mismo. que es la entrada. Así mismo, obligatorio. Tú tienes que tener, aquí tenemos más de 2.500 unidades ahora mismo, atención primaria en la población, hay que llegar a 5.000. Hay que tener tener claro
que le corresponde a cada familia por Exacto. comunidad. Y que por esas dónde unidades entra, estén capacitadas, listas para dar con buen servicio. nivel de resolución. Correcto. Exactamente. Con buen nivel de resolución. Eso tenemos que tener. En Estados Unidos es así. ¿Por qué en República Dominicana no? Joder, sí. Entonces, ese es el primer gran desafío. Segundo gran desafío que tenemos en República Dominicana. No, doctor, el segundo usted me lo va a decir después de la pausa, porque nos están diciendo que vayamos a pausa. Muy bien. Nos quedamos con el segundo gran desafío con el doctor Carlos Sánchez después de esta pausa comercial. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Carlos Sánchez de alto costo y el doctor nos está citando esos desafíos que tiene el sistema y que tiene alto costo y empezó por la atención primaria, ese primer nivel de atención, Así la es. prevención en salud. El segundo desafío, doctor. El segundo desafío que tenemos en el sistema de salud, en el sistema sistema de completo, salud, sí, sí. y naturalmente dentro del sistema de salud, Alto el costo. acceso a medicamentos de alto costo es garantizar la sostenibilidad financiera de la atención en salud. Y dentro de esa sostenibilidad financiera, atención en salud, la sostenibilidad financiera de la compra de medicamentos. ¿Cómo se sostiene eso, doctor? Mi propuesta es que hay que reformar la 8701, la 8701, que es la Ley Nacional, ¿verdad?, de Seguridad Social, General, para sí. que los seguros, se incluya ahí ahora un seguro de salud para acceso a medicamentos de alto costo, o sea, para atención de las enfermedades de alto costo. Es la única forma que tenemos nosotros para que tengamos un cápita destinado a la A atención medicamentos. para medicamentos de alto costo. Porque con Ahora, el plan que tienen, plan de seguro de salud que se paga ahora mismo ese cápita, no es posible. hay un catálogo en el Sistema Nacional de Seguridad Social que tiene contemplado medicamentos para la atención de enfermedades catastróficas, sobre todo del cáncer. Y esto cubre hasta 2.100.000 pesos, que es un volumen importante, digamos, pero no, No es suficiente, suficiente. claro. No es suficiente. Y como vamos a avanzar en edad, van a haber más enfermedades, vamos a tener más poblaciones manejando el problema o con el problema. Entonces hay que tener un seguro de salud. Pero también necesitamos aumentar lo que se invierte en salud en sentido general en República Dominicana. Claro. Ahora mismo nosotros estamos por debajo de la media de América Latina. Nosotros tenemos que llegar a invertir un 5% del PIB en salud en salud. República Dominicana. Sí. Y lo que invertimos es disperso en 20.000 cosas. Así mismo, o sea, concentrarlo ahí. Ese es para mí un segundo desafío muy importante. Ok. Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, entre ellos el acceso a medicamentos de alto costo. Hay un tercer desafío. Hay que fortalecer el sistema reglamentario para el acceso a medicamentos de alto costo en República Dominicana y para el expendio de medicamentos. ¿De qué estoy hablando? Nosotros necesitamos una ley de medicamentos en República Dominicana. La ley de salud actualmente tiene un capítulo pequeño dedicado a medicamentos y hay algunos decretos también y protocolos para regular todo el tema de medicamentos. Nosotros necesitamos una ley que nos garantice a nosotros tener más claridad en la fabricación, comercialización y dispensación de medicamentos en República Dominicana. Ok. Eso es necesario. Y dentro de eso, entonces, hay que tomar 3 decisiones. Primero, hay que fortalecer la DIGEMAT, que es la Dirección General de Medicamentos y Productos Sanitarios, Exactamente. para que tengan más capacidad técnica a la hora de que cuando vayan a solicitar un registro sanitario, ellos pueden decir lo que usted me está pidiendo y lo que dice su solicitud acerca de la capacidad de ese medicamento es cierta o no es cierta. Exactamente. Hay que fortalecer a O DIGEMAT. sea, que tengamos una especie de ¿cómo se llama la de Estados Unidos? Aquí, en el país real. Una FDA. Una FDA real.
Dije más, es esa de FDA, en Exactamente. cierta, pero hay que Más fortalecer, fortalecida, pero más entiende. fortalecida, dije más, Exactamente. que hace su papel, ¿ves? Pero todo depende de cuáles son tus funciones y tus Exacto. recursos para Hasta hacer las dónde cosas. pueda llegar. Segundo, hay que crear la Comisión Nacional, que puede ser autónoma o puede estar dentro de DIGEMAT también, para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Okay. Cuando yo creo como laboratorio un medicamento para combatir una patología y es de alto costo, y digo que ese medicamento es bueno para esto, yo tengo que someterlo a prueba. Entonces, aquí tiene que haber una comisión. Para que no se invente con la gente, ¿verdad, doctor? Una comisión, hasta ahora eso lo está haciendo la CISARRIL, con un equipo de personas que están ahí muy buenos, pero hay que crear la Comisión Nacional para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Perfecto. Eso ya está existiendo en todas partes del mundo. Entonces, para mí, esos son 3 elementos esenciales. Ok. La ley de medicamentos, fortalecer el DIGEMAT y crear esa comisión. Para el marco regulatorio que tiene que ver, fortalecer el marco regulatorio que tiene que ver con la dispensación de Y medicamentos. usted le ha Crea hecho confianza, además, en la Sí. gente. Crear ¿Y confianza. usted le ha hecho llegar eso a las autoridades competentes? Yo lo he Doctor? Porque eso es escrito, interesante. yo lo he escrito Y lo ha hecho hablo- llegar aquí. Sí, lo he hecho llegar y hablo siempre de esto, de las cinco Ok, desafíos. los 5 desafíos. Ese es el tercero que El, usted nos acaba de el citar. cuarto desafío, humanizar el sistema. Ah, claro. Ustedes hablaban ahorita fuera cuando En el estábamos en el aire, en el comentario comentario, hay que humanizar el sistema. Cierto. Eso es Te fundamental. estaba hablando doctor. de la mortalidad De la materna. mortalidad materna. Bueno, porque el sistema está deshumanizado completamente. Así es. Y Mucho lamentablemente, comercio. doctor, Y cada el día comercio. vemos que está empeorando. A nivel privado, a nivel público, en Esto todas es un las comercio. esferas. Y hay una vertiente peligrosísima en República Dominicana y es que nos estamos encontrando que un médico, por ejemplo, tiene su consultorio, bueno, él quiere hacer la consulta, darte el laboratorio y venderte los medicamentos. venderte. Completo todo ahí. Eso no puede ser. Ujú. Eso no puede ser. Esto Y se llama necesita- integración vertical en Y se economía. necesita regulación. ¿Y cómo se llama? El papel del Ministerio de Salud también. Correcto. Rectoría, La supervisión, rectoría, de supervisión. todo un poco se Así necesita. es humanizar el sistema. Necesitamos humanizar. Y para mí el quinto desafío, y que nos toca mucho en el tema de la enfermedad de alto costo, es que tenemos que seguir empujando y fortalecer el sistema de cuidado de la persona en República Dominicana. Ya tenemos que se han logrado muchas cosas dentro del sistema de cuidados, ya se están formando los cuidadores, pero nosotros necesitamos dentro del campo de la salud tener casas de acogida para los pacientes altamente enfermos. Ay, sí, eso es Eso es cierto. fundamental, eso es cierto, doctor. eso es grave. Porque tú no puedes seguir dándole medicamento de por vida a una persona que ya no responde con el medicamento. Tú tienes que pasar a otro tratamiento, el tratamiento paliativo. Los paliativos, sí. Entonces tú tienes que ir. Con un personal especializado, Claro. doctor, porque ¿qué está pasando No hay ahora? avan- Que no hay se le avan- entrega a la familia y la familia no tiene los recursos Se destruye la ni familia. económicos ni las habilidades para cuidar a esa Una persona. vez, Doris, creo que lo mencionamos con él aquí, me llega una persona, porque a nosotros nos llegan muchas personas también pidiendo ayuda para la mediación periodística. Y yo llamo al doctor José Ramírez, que a la sazón era el director del CONAPE. INCAR. No, el del INCAR. El INCAR. El Ah, director sí. del INCAR. Doctor, una persona que tiene un dolor enorme, un cáncer, que él me dice, Alta, ¿y qué hago? Y no tengo cama. Eso es paliativo, yo no tengo cama. Esa persona, que es muy duro, y después vamos a hablar de la parte humana con usted en el último segmento del programa. Esa parte de cuando la persona está gravemente enferma para morir y tiene que morírsele a la gente en su casa, en medio de dolor, sin las personas saber qué hacer. Así es. Tenemos que tener las casas de acogida para los pacientes gravemente enfermos que puedan tener una medicina paliativa con personal Exacto, especializado. Con personal Claro. especializado, así es. Entonces, eso es muy urgente en Es muy República urgente. Dominicana. Doctor, no quiero que usted pasara a otro tema, así que usted me defina bien, porque me pareció muy interesante ese seguro de medicamentos que usted aconseja. ¿En qué consistiría? ¿Dentro de la misma ley de seguridad social? Sí, la reforma al 8701, Ajá. hay que crear la 8701 tiene 3 seguros ahora, ¿verdad? Sí, sí. Hay que agregar un cuarto, Un que es cuarto el seguro de salud para enfermedades catastróficas, con un cápita especializado. Y ese Exactamente. cápita debe ser integrado con fondos de los empresarios, cuando sea necesario, del Estado
y de Y la del persona afiliado. y del afiliado. Usted No hay está otra seguro que los forma. afiliados no se van a negar, pero doctor, ahí hay que hacer un trabajo para irnos a comerciales. Ahí hay que hacer un trabajo con los legisladores, los cuales la mayoría tienen seguros internacionales y tienen sus problemas resueltos, Bueno. para que puedan entender eso. Nos vamos a comerciales, Así es. doctor, y regresamos. Doctor, yo quisiera que cuando regresemos, si tú no tienes otro aspecto, veamos la parte humana, porque el doctor es un médico salubrista, y cómo le impacta a él cuando no puede ayudar a resolver un tema de Así salud es. a una persona. Volvemos ahora con el doctor Carlos Sánchez. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. El doctor Carlos Sánchez de Alto Costo es nuestro invitado y hemos pasado, la verdad, un momento muy interesante, aprendiendo muchísimo y con todas esas propuestas que usted ha hecho. Y Altagracia, antes de la pausa, decía, vámonos a la parte humana. ¿Qué siente usted cuando no puede responderle a un paciente? Y le voy a hacer esta historia. Nosotras como periodistas recibimos muchas llamadas de gente, ayúdenos, y sobre todo personas de cáncer, como dice usted, que es la alta demanda ¿Tú que tienen. conoces a alguien de alto costo? Es lo que la gente nos pregunta. Ay, ¿Tú sí, conoces a alguien ¿cómo de yo alto puedo costo? llegar a alto costo? Y a veces pacientes, doctor, que a través del Ministerio de Relaciones Públicas uno busca la manera de ayudar. Pero me ha tocado casos de pacientes que duran hasta un año con cáncer esperando que se le apruebe ese tratamiento de alto costo. Entonces ahí viene la parte humana que dice Tati. Ciertamente, como decía Tati, y tú también, Doris, el tema de la enfermedad de alto costo, como todas las enfermedades, es un tema muy sensible. Muy sensible. Muy sensible, porque no solamente afecta al paciente, a la persona, es a toda la familia, a todo el entorno, muchas veces a todo el barrio, Hasta el ¿verdad? vecino, sí. Exactamente. A todo el vecino, y sobre todo cuando tú no logras entrar al sistema para recibir la mejor de las atenciones, la de mayor calidad de atención. Y en República Dominicana eso es muy frecuente. Ustedes ven los videos que frecuentemente salen de gente pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque hay siempre muchas barreras y obstáculos para entrar. En el caso de nosotros, bueno, me afecta muchísimo. Yo le digo a los muchachos, cuando entré, yo nada más tengo 1 año y 3 meses en alto costo, yo perdí 10 libras de peso Cuando entró. cuando entré, en los primeros meses. Porque usted entró en medio de una crisis. Y además de eso, yo soy muy sensible a este tipo de temas, yo soy ambientalista, además de ser médico. Yo toda mi vida lo que he dedicado es el trabajo social. Yo nunca he cobrado un peso por atender a nadie. Y siempre he estado vinculado al Estado. Perfecto. Entonces, esto es muy frecuente, y más en alto costo, como lo que yo le decía ahorita, ¿verdad? Tenemos un presupuesto, el presupuesto no nos alcanza para atender a todo el mundo, entonces tenemos gente en lista de espera. Esa es la verdad. ¿Cuáles son los que más se afectan? Las enfermedades más costosas, Perfecto. porque tenemos menos posibilidad de comprar medicamentos para ellos. Hay otras Porque enfermedades tienen un que- presupuesto limitado. me muy decía usted. limitado. O sea, yo no puedo, todo el que llega no tiene la garantía de que va a ser atendido inmediatamente, porque tengo un presupuesto que ya me dice a mí hasta dónde Ese yo es el puedo. tope. Ese es el tope. Entonces eso es muy O frecuente. sea, no es que sean inhumanos y mala gente No. en el programa. Es que esa es la situación. Sí. Por eso yo diría que hay que tener, ese es el segundo desafío que mencioné aquí, garantizar la sostenibilidad Sí, financiera. sí, sí, en este caso, de los programas de atención a pacientes de alto costo. Por eso hablaba del seguro, ese seguro de salud que debemos tener en la 8701, la única forma, porque de todas maneras no es posible atenderlo con un presupuesto desde el Estado. Doctora, perdón, que le quería decir que hay una lista de enfermedades aparte de las que usted nos citó, que son las denominadas raras, enfermedades Sí. raras, que sé también que entran aquí al programa de alto costo. Cítenos una que sea la más, en la que más invierte, o sea, un solo paciente, ¿cuánto al año podría tener que Tengo invertirse? un paciente con la enfermedad de Fabry, De Fabry, que sí. es muy rara, muy rara. Ujú. 26 millones de pesos al Ay, año. Virgen Al año. Santa. Sí. Ya es Y un lo están joven, costeando. ya. ¿Eh? Lo están costeando. Sí, lo estamos costeando. Wow. ¿Y Wow. qué tiempo Costeando. tiene ese paciente? ¿Tiene mucho? Bueno, cuando yo llegué ya estaba ahí. Ya estaba. Es un paciente de una zona rural de aquí y está siendo atendido.
Tenemos también pacientes con la enfermedad de Duchenne, Ajá. y esos son 21 millones de pesos al año. Ese es un buen ejemplo para los neoliberales que no creen en el Estado. Sí, es Sin un el buen Estado. ejemplo. Sí, en el Estado no hay sin manera. el Estado no hay manera. Con Yo ningún soy sistema muy de seguridad defensor social lo de lo aguantaría. público. Yo soy muy defensor de lo público y para mí lo público está por encima de lo privado y es Por lo mejor. supuesto, porque es el bienestar. Así El bienestar, no hay forma, si no es la atención del Estado. Mencioné esas dos, pero Ajá. mencionar un lote. Exactamente. El mismo tema del cáncer. O sea, tú tener 8 millones de pesos para cada paciente durante un año, durante el tiempo que lo requiera. Y esa es la Esa única es manera la que única puede forma. acceder a tratamiento. Volviendo a las enfermedades, que tenemos que entrar a lo humano de nuevo, pero las patologías vinculadas, cardiopatías, a los accidentes cerebrovasculares, esas no entran dentro No, de esa esas no. salud pública tiene sus programas específicos que, por cierto, lo están atendiendo muy bien. Los pacientes con problemas de diabetes, por ejemplo, tienen acceso a todos sus medicamentos, a su diálisis si la requieren, Sí, la diálisis está cubierto funcionando. totalmente por el Estado, que por ahí, Trasplante para que incluso. ustedes sepan, trasplante. Doctor, eso es una lucha periodística, que Sí. haya cobertura de diálisis. Eso fue duro en el pasado. Pero fíjate, como lo que decíamos ahorita, lo importante es el Estado. Sí. Eso está cubierto. Esa respuesta. Y los pacientes con problemas cardiovasculares también están cubiertos en un programa con sus medicamentos, 100%. Y eso, Aquí lo que hace falta, como dice usted, esa atención primaria, ese primer nivel, Sí. que ese paciente con hipertensión, por ejemplo, se trate y no tenga que llegar a un hospital de tercer nivel para así poder mismo, y recibir que ese el tratamiento. médico vaya a la casa del paciente y Exactamente. tenga el control de la familia Que lo completa. identifiquen a Y de tiempo. los determinantes sociales y ambientales que También. están alrededor. Si Correcto. yo voy a una casa, si yo tengo el primer nivel de atención, ¿verdad? Cerca del barrio, con 500 familias, que es más o menos lo que se ha calculado para cada una de estas unidades de atención primaria, yo puedo conocer las 500 familias y Exactamente. visitarlas periódicamente y tener un diagnóstico del sector en sus determinantes sociales, Correcto. ambientales, económicas, y yo sé cuándo. Entonces, si en ese barrio hay un problema de acumulación de agua, bueno, entonces ese barrio puede producirse que cuando llegue la época de lluvia, se acumule agua y ahí entonces aparezca más dengue que en otro lugar. Exactamente. O la malaria que sigue presente en República Dominicana. Entonces, eso es muy importante por ese tema. Doctor. Además, ayuda sobremanera a tener una sociedad más humana. Ay, sí, ciertamente. Doctor, en el plano humano, ¿ha habido días después en ese año y algo que usted tiene dirigiendo la dirección de alto costo en que usted no ha podido dormir, que murió un paciente que solicitó un tratamiento y no se le pudo dar porque no había dinero? O sea, le ha quitado el sueño. Docenas de veces. No solamente eso, sino cuando me llegan solicitudes Que no muy puede humanas que hay que atenderle y que yo no encontramos la forma. La manera. Me La paso impotencia. rumiando en el pensamiento las cosas que podemos hacer. Yo a mi equipo, al equipo que tenemos allá, que es muy bueno, un equipo muy humano, de técnicos, médicos, de enfermeras, farmacéuticos excelentes. Conmigo está María Elena Tapia, la mujer que más sabe de medicamentos en República Dominicana. El doctor Alexander Suazo, el hombre que más sabe de atención primaria en República Dominicana. Y un equipo de médicos que pasamos todo el día trabajando. Entonces, yo de noche, sábado y domingo, le mando los casos. Uno, no importa la hora, y ellos lo vamos metiendo en una matriz cuando son urgentes. Nosotros atendemos emergencias también. Con algunas patologías. Y los sábados y domingos me llaman. El presidente Luis Abinader está muy pendiente del programa de ese nuestro. programa. Uf, Y mira, doctor, usted cada no se rato puede llama. ir sin decir que había dicho que lo quería decir. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a ese programa? Sí, porque la gente tiene que estarse preguntando. Claro, Bueno, algún nos programa preguntan no. A siempre la dirección. cómo uno logra que entrar al programa y cuáles A son la esos dirección. requisitos y si Antes- hay alguna página que puedan entrar. Sí, hay una página que es la página del Ministerio de Salud Pública. Usted coloca alto costo y de una vez se la presentan de una vez. Ahí usted puede hacer su pregunta o Ver solicitudes requisitos, de ajá. una vez. Pero vamos a decírselo para a la entrar a gente. alto costo, lo único que usted tiene que tener una cédula. Ujú. Cédula. Ser dominicano o tener su cédula. Es el único requisito Identidad. fundamentalmente de carácter, digamos, político. Eso es el primero. Segundo, te va un médico y el médico ha encontrado que usted tiene una patología que requiere un medicamento de alto costo, el médico se lo indica. ¿Hay una receta especial del No. médico para eso? No. Ok. La La consulta,
tradicional del sistema público o privado, cualquiera de los dos sistemas. El médico indica, bueno, usted necesita un medicamento de alto costo porque usted tiene una patología de este tipo. Entonces, el paciente, ¿qué hace? Con su receta, busca una copia de su cédula, una copia de su carnet de seguro, la indicación, la historia clínica de la enfermedad, los laboratorios que comprueben que tiene esa enfermedad. Exactamente. Las imágenes. Las imágenes y una carta del seguro, pues tiene que comprobar que usted no tiene cobertura en su seguro de salud. Esa es la carta de no cobertura que se busca en la DIDA. O en el mismo seguro. El mismo seguro. Perfecto. La DIDA también te la da. Okay. Nosotros tenemos la estafeta de la DIDA ya también y de SENASA también, para que la gente lo busque mismo, Está para bien. darle mayor facilidad. Con eso usted va y lo deposita en alto costo. ¿Y dónde está alto costo, doctor? Alto costo está en la Plaza Metropolitana, que está en Avenida la John F. Kennedy. esquina José Ortega y Gasset, tercer piso. Ahí se la recibimos a todo el mundo. Estamos ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Usted tiene unos paquetes grandes, doctor, de expedientes. Bueno, ya hemos liberado los papeles y ahora estamos escaneando. Todo el que llegue con su solicitud, lo escaneamos y le devolvemos su documento. Sus documentos, porque bueno. ya no es necesario. Todos tenemos un sistema bastante bueno. Doctor, y si tuviéramos un sistema integrado digital, ¿no tuviera la gente que está cargando con esos papeles para allá, verdad? Bueno, hasta ahora no existe en República Dominicana, tú sabes. Pero usted que habla de Sí. las situaciones del sistema de salud, lo que se necesita, ese sería tema. una de las necesidades también. El ministro de Salud, doctor Atala, está en ese tema ahora, tratando de tener un sistema digital integrado para que todo el mundo tenga su expediente. Su expediente digitado, médico. su expediente médico, así Doctor, se llama. su mensaje final ya a la población que tiene necesidad de alto costo, su mensaje final, por favor. Es importante prevenir, es importante llevar una vida saludable. Y en esa vida saludable, la alimentación, tener una alimentación correcta. Y cuando yo hablo de alimentación saludable y correcta, es ser prudente a la hora de comer. No es que deje de comer nada. Puede comer de todo, pero ser prudente. Eso le va a gustar a la gente porque a veces quieren quitarle de todo. Se ha comprobado que hoy día las dietas son peor que cuando tú tienes ya la Esas enfermedad. dietas rigurosísimas que Sí, lleva no. la gente pesando Llevar- todo lo que se come, Dios mío. Otro elemento importante, no podemos llevar una vida sedentaria. Exacto. Tenemos que llevar una vida donde podamos movilizarnos permanentemente. Los espacios donde vivimos también, que no estén contaminados. Sabemos que... La higiene, doctor, muy importante. Todas estas cosas. Entonces, vida saludable, alimentación saludable, no vida sedentaria, y ir a tiempo al médico para que le pueda detectar cualquier problema de salud y será atendido con oportunidad. Con ese Bueno, mensaje, Tati, Doris. sí, no hay desperdicio en nada de lo que ha dicho el doctor. La verdad que muy contentas de haberlo tenido aquí, de haberle llevado tanta orientación a nuestros amigos televidentes. Si no puede ver el programa por aquí, búsquenos en nuestras redes sociales 2x3 en Salud y en nuestro canal de YouTube, así mismo con ese nombre. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. doctor. Gracias a ustedes. Dos por tres en salud.